Como les decía, bueno, primeramente muchísimas gracias a los organizadores de esta experiencia, de esta jornada, por invitarme a compartir con los profesores que vamos a estar en, durante este espacio de tiempo hablando de redes sociales y educación. Primeramente considero muy valioso el desarrollo de este tipo de experiencia, de este ciclo de experiencia en educación a distancia, ya que esto nos lleva a ver lo que estamos haciendo en nuestro país en cuanto a esta área, cosa que es fundamental, que realmente nos permite conocer lo que estamos haciendo en nuestras instituciones universitarias. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, aunque entiendo y sé muy bien que el evento lleva dentro de su nombre la palabra experiencia en educación a distancia. Quise ir más allá y tal vez compartir algunas cosas que considero valiosísimas cuando hablamos del uso de tecnología en experiencias a distancia o en experiencias blended learning o en experiencias completamente presenciales. Es por ello que en vez de mostrar, digamos, algunas experiencias que he estado desarrollando con Facebook y a nivel de pregrado y más recientemente con Google Plus con estudiantes de posgrado, tanto de la Universidad de los Andes como estudiantes de la UCB, he preferido trabajar con algunos elementos que nos van a permitir reflexionar un poco sobre el posible uso de las redes sociales en la educación, y especialmente quiero hacer énfasis en el papel del docente. ¿Cómo debe afrontar el docente estos nuevos retos que se presentan cuando utilizamos este tipo de tecnologías sociales? Es así que entonces vamos a ir viendo acá las diapositivas. Voy a pasar a la siguiente. Vamos a ver si... Ok. Ante una realidad donde tenemos estudiantes, donde nuestros estudiantes, más aquellos de pregrado, son consumidores de altos consumidores de contenidos audiovisuales, son usuarios frecuentes de Internet, utilizan redes sociales para comunicarse con sus amigos y compañeros, son usuarios a los cuales las tecnologías les es natural, por lo tanto se les facilita enormemente su uso. Y en Venezuela hay un dato bastante interesante, y es que más del 95% de la población, especialmente de gente joven, llámese niños, adolescentes y jóvenes ya en edad o a nivel universitario, utilizan telefonía móvil. Esto quiere decir que estamos entonces ante la presencia de una altísima penetración de este tipo de dispositivos que estoy seguro todos los que están en esa sala en la cual me están escuchando, todos seguramente tienen al menos un teléfono móvil. Adicionalmente, puedo añadir lo que plantea Small, que es director de una institución de investigación en la Universidad de Los Ángeles, el cual dice que nuestros estudiantes actuales, y él hace referencia específicamente a este término de los nativos digitales, sobre el cual yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es un término que los ha etiquetado, con el cual Mark Prensky etiquetó a esta generación y que es ampliamente utilizado por mucha gente y ya muchos de nosotros conocemos a qué se refiere. Se caracterizan por ser muy competentes y precoces en el uso de las tecnologías de información y comunicación. Son seres muy sociales, ya que están constantemente en comunicación, son autónomos y autodidactas, y adicionalmente son mucho más aptos para afrontar procesos de aprendizaje, y esta palabra es clave en el uso de redes sociales, informal y menos eficientes en el tradicional aprendizaje formal. Esto creo que es el pan de cada día en los actuales momentos, y más para aquellos que de alguna manera trabajamos con tecnología con nuestros estudiantes en las universidades. Ahora viene una pregunta que es importantísima hacernos como docentes. ¿Realmente estamos preparados para enseñar adecuadamente a esta nueva generación? Una generación que se distingue por utilizar ampliamente las tecnologías, por utilizar frecuentemente y un amplio número de horas las redes sociales todos los días,
y que en el informe Horizonte presentado este año destacan algunas tendencias claves que nosotros debemos considerar como docentes. Y es que la abundancia de recursos y las relaciones que fácilmente se posibilitan vía Internet incrementalmente nos están retando a reconsiderar nuestros roles como educadores. Además de esto, cada día más es afianza el concepto de la ubicuidad, y en el cual todas las personas esperan poder trabajar, aprender y estudiar en cualquier lugar y en el momento que lo deseen. Esto se ve reforzado enormemente por el uso de los teléfonos móviles inteligentes, esto que conocemos como las smartphones, las tablets, la posibilidad entonces de conectarnos vía dispositivos móviles, lo que llamamos esta banda ancha móvil, que además nos permite tomar, por ejemplo, un laptop, un netbook y conectarnos en cualquier parte, en nuestra casa, en una plaza, en cualquier sitio, en un centro comercial, en un café, y poder entonces revisar contenidos, interactuar con nuestros pares, interactuar si somos docentes con nuestros estudiantes. Cada día esto es más común y cada día entonces debemos repensar mucho más nuestro rol como docente ante esta realidad que nos imponen las tecnologías. Adicionalmente, este reporte Horizonte 2011 destaca además que las tecnologías de información y comunicación continúan afectando profundamente la manera en que trabajamos, colaboramos, nos comunicamos y tenemos éxito. Al pensar en estas palabras clave, ya, trabajar, colaborar en línea, comunicarnos, evidentemente ya aquí está presente de alguna manera toda esta realidad de la web 2.0, donde podemos destacar las redes sociales que pueden entonces ser identificadas como una de las más populares, que es Facebook, pero además Twitter, que sabemos que hay una enorme cantidad de usuarios en Venezuela y que nosotros somos el país en Latinoamérica con mayor número de usuarios y actividad en esta red social. Hay unos retos dentro de este mismo reporte Horizonte. Hay unos retos críticos que se plantea y quise tomar uno que me llamó mucho la atención y que considero está muy acorde a lo que estamos tratando esta tarde, y es que muchas actividades relacionadas con el aprendizaje y la educación se suceden en sitios externos a los muros del aula y por lo tanto no hacen parte de nuestras mediciones sobre el aprendizaje. Esto es lo que vamos a conseguir muchísimo cuando utilizamos tecnologías sociales que nos permiten comunicarnos vía internet, vía web, entre ellas y sigo insistiendo, las redes sociales, la posibilidad entonces que nuestros estudiantes puedan fuera del aula de clase comunicarse, colaborar, compartir con sus pares, con sus compañeros, pero que además dentro ya de una actividad formal definida por nosotros como docentes, una actividad de aprendizaje, podamos entonces aprovechar estas redes sociales para entonces impulsar algunas estrategias que nos permitan lograr el aprendizaje que buscamos. Actualmente se habla mucho y hay mucha gente que está trabajando con esto, el aprendizaje informal, el aprendizaje no estructurado, digamos que no estructurado, no planificado desde el punto de vista de un docente, de un entorno formal, institucional, como una universidad, una escuela. Se está hablando mucho del aprendizaje informal y gente que está apuntando a que esto se debe potenciar y que incluso si nosotros no consideramos el aprendizaje fuera de estos entornos formales, las instituciones universitarias de alguna u otra forma podrían tender a desaparecer, ¿okay? Es una de las hipótesis que algunos autores han ido desarrollando, especialmente hay uno que me viene a la mente y que ha escrito mucho sobre este tema, que se llama Jay Cross, y es una persona que hay bastante artículos y contenidos de información, trabajos de investigación que están apuntando hacia esto, y es que es la realidad que nosotros en este momento estamos de alguna manera observando cuando vemos el amplio uso que hacen nuestros estudiantes de las redes sociales. Por darles un ejemplo concreto y esto de manera de experiencia, algo que estoy haciendo comúnmente con mis estudiantes de pregrado es preguntarles durante su primer día, durante su primera sesión presencial, porque ya que sabemos que en pregrado todavía tenemos nuestro
procesos de enseñanza son tradicionalmente presenciales, una de las cosas que acostumbro hacer es preguntar, por ejemplo, cuántas horas dedican a ver televisión, cuántas horas dedican a leer prensa escrita, cuántas horas dedican a navegar en Internet y cuántas horas dedican a redes sociales. Y es interesante la respuesta, porque básicamente los medios tradicionales han desaparecido en ese espacio de tiempo que pueden dedicar estos estudiantes a interactuar con ellos, o sea, a ver televisión, ver tal vez noticias o cualquier otro programa de entretenimiento. Mucho menos son las horas y mucho menos son los estudiantes que utilizan la prensa escrita, el periódico. Pero si ustedes preguntan cuántas horas dedican al uso de Internet, estamos hablando de un promedio de 2 a 3 horas diarias. Hay estudiantes que van mucho más allá, hay estudiantes que al menos una hora lo hacen diariamente o interdiariamente, dependiendo de sus posibilidades económicas. Pero básicamente todos tienen acceso a Internet, todos tienen cuenta, un 95 más o menos en promedio visto, un 95% tienen cuenta en alguna red social, especialmente Facebook, ¿ok? Entonces, este es un dato valiosísimo en el momento de nosotros pensar cómo podemos insertar algún tipo de herramienta dentro de lo que es el aula de clase. A esto, a lo anterior, como les venía diciendo, es importantísimo esto de la alfabetización digital. Pero ¿qué es la alfabetización digital? Para el adecuado uso de las TIC, tanto del docente como de los estudiantes, tiene que ir mucho más allá de lo meramente instrumental. El alfabetismo digital tiene menos que ver con las herramientas y más con los procesos de pensamiento. Ahora, a esto sumamos las redes sociales, entendemos y vemos claramente, sin llegar a la definición, porque estoy seguro que todos sabemos qué es una red social. Las redes sociales han generado un cambio radical en la forma en que se comunican y trabajan nuestros estudiantes. Es un fenómeno en amplia expansión a todas las edades. Por eso insistí hace rato atrás que conmigo no va el término de los nativos digitales. Sobre esto ha habido una discusión posterior incluso de gente que en otros países ha llamado a esto como una discriminación de la edad. Entonces no estamos hablando de nativos digitales, tal vez el término más adecuado de que Max Prensky acuñó después del sabio digital, y que yo posteriormente me gustó más añadirle esto del edusabio digital, un educador que además tiene la sabiduría para utilizar las herramientas digitales. Entonces es un fenómeno. Hablar de las redes sociales no solo son los niños, los adolescentes, los jóvenes. Seguramente todos ustedes tienen una cuenta en una red social como Facebook. Seguramente a todos los que utilizamos, todos los que somos docentes, utilizamos Gmail como una herramienta de comunicación que para nuestras actividades cotidianas, seguramente ya tenemos un espacio y estamos utilizando Google Plus. Entonces es algo que va expandiéndose, que va creciendo, es un fenómeno que sigue en crecimiento todavía y cada día más. Las redes sociales entonces explícitamente impulsan algunos elementos filosóficos que aparecen en la actualidad con todo esto que etiquetamos como 2.0, que es la posibilidad de compartir materiales, compartir contenidos, compartir experiencia, conocimiento, la cooperación y la colaboración. Creo que ya pensar en 2.0 significa básicamente estas tres palabras, ¿ok? Compartir, colaborar, cooperar. Son valiosísimas y son tendencias y además son elementos claves cuando entendemos o hablamos de la web 2.0. Hay una cosa que quise compartir en esta pantalla y que me parece importantísima y es lo que vemos como una tendencia, ¿no? Cuando hablamos de redes sociales y educación, pensamos primeramente en lo formal y en lo informal, ¿ok? Cuando hablo de lo formal, ya implica el uso de las redes sociales con un fin educativo, desde el punto de vista del docente que quiere generar una experiencia, por ejemplo, en Facebook o Google Plus, y que tiene un objetivo ya planificado
unas estrategias que desarrolla y diseña para que sus estudiantes interactúen en esta red social. O sea, hay una planificación previa, un diseño instruccional que está soportado dentro de esta red y que lógicamente va a llevar al logro de unos objetivos formales de aprendizaje. Esto ya visto desde el punto de vista formal como una herramienta más o un medio, sería lo correcto dependiendo de la modalidad, para el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si lo vemos desde el punto de vista informal, es lo más, que es el más común, que es el que realmente vamos a conseguir día a día con nuestros estudiantes, podemos entonces observar que allí se generan procesos de compartición de información, de archivos, de contenidos que lógicamente van en función de los objetivos e intereses personales de cada uno de nosotros, ¿ok? Cuando entonces vamos a este entorno, a este aprendizaje ya informal, tenemos entonces que pensar y lo vamos a enfocar de una manera más sencilla como parte de nuestro desarrollo personal y profesional, nuestro desarrollo académico. La posibilidad entonces, si estamos en una red social con nuestros pares, vamos a suponer que usamos un ejemplo concreto, un Google Plus, y dentro de estos famosos círculos que nosotros podemos crear en esta red, metemos a todos nuestros pares de nuestra facultad, nuestra especialidad, profesores pares de otras universidades o instituciones dentro y fuera de nuestro país. Podemos entonces tener un círculo donde simplemente puedo recibir y compartir información de mi interés que me permite actualizarme, perfeccionarme en mi práctica docente, desarrollarme profesionalmente. Entonces hay, digamos que un aprendizaje informal allí, pero que lógicamente está estructurado en función de mis propios objetivos e intereses. Entonces el enfoque, como ustedes lo pueden ver, puede ser formal, ya para la docencia, o insertando esta herramienta en la docencia, o informal como parte de mi desarrollo profesional, actualización, perfeccionamiento, como lo quieran llamar. Esto lo hace bien interesante el uso de las redes sociales. Adicional, vamos a ir en el primero de los casos, si es formal y lo estamos utilizando como un medio para la docencia o una herramienta para la docencia, el profesor tiene que asumir el rol de catalizador, de tutor, mentor, mediador, curador, que esta es una palabra muy común actualmente, la curaduría digital, la posibilidad entonces de filtrar esos contenidos, de realizar una búsqueda y filtrar los contenidos que considere pertinentes para poderlos compartir en esa red social con sus estudiantes y que le permitan entonces profundizar, que le permitan complementar, que le permitan ampliar lo que nosotros seguramente ya hemos preparado como materiales de nuestra propia autoría y que siguen un diseño curricular. Pero adicional a esto, este profesor también debe tener habilidades y competencias técnicas que le permitan gestionar esa red, ese círculo que nosotros entonces vamos a poner en práctica y vamos a impulsar desde esta red social. Hay un elemento que quise añadir y que me gustó mucho de las últimas lecturas que he estado realizando y que tiene que ver con algo que ya se llama por allí los cuadrantes de aprendizaje digital. Quise insertar este elemento gráfico pensando que nuestra natural tendencia y nuestra responsabilidad en este momento como docentes, como educadores, es que nuestros estudiantes puedan convertirse en aprendices colaborativos, más o menos lo que podemos ver en el cuadrante superior derecho, y que lógicamente apunta a la posibilidad de que estos estudiantes utilicen estas redes sociales para ir mucho más allá y compartir sus experiencias, compartir sus conocimientos, compartir con sus compañeros y evidentemente desarrollarse académicamente a través de esta interacción, que no sean simplemente espectadores o mirones o observadores, sino que participen activamente en los procesos interactivos que se generan dentro de estos espacios. Entonces, es nuestra responsabilidad como docentes realmente desarrollar esas competencias para el manejo de la información, esas competencias para la socialización, esas competencias que son necesarias para este futuro
profesional que va a egresar a un mundo que entendemos en este momento está completamente globalizado y lógicamente bajo un entorno rodeado de tecnologías. Evidentemente, como les decía, y refuerzo con esta diapositiva, nuestro mayor reto es lograr las competencias y habilidades en nuestros estudiantes que le permitan desarrollarse como un aprendiz colaborativo que hace un adecuado uso de las redes sociales, un aprendiz colaborativo que evidentemente posee esas competencias necesarias para utilizar adecuadamente este entorno de aprendizaje en donde puede interactuar con sus pares, llámese compañeros de aula, compañeros de asignatura, pero pares de cualquier parte del planeta, pares docentes, personas que pueden ayudarle y que pueden entonces permitirle seguir creciendo o avanzando en ese proceso de aprendizaje. Eso es, digamos, como conclusión, en mi opinión, el mayor reto que nosotros tenemos en el uso de redes sociales en la educación. Llámese esto presencial, semipresencial o enteramente a distancia. ¿Ok? No sé si todavía me queda algo de tiempo. Había entendido que eran 20 minutos. Si me pueden confirmar para no abusar del tiempo que tengo estimado para el desarrollo de la actividad. No sé si estamos sobre el tiempo, ¿no? Profesor Marquina. Estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Perfecto. Por permitirnos el honor de oír su ponencia. Vamos a dar oportunidad a la audiencia para la realización de algunas preguntas si las hubiese. Queda abierto el espacio para preguntas al profesor Marquina. Hola, Ivory, no escucho. Veo que me escribes, pero no escucho lo que me estás diciendo. Buenas tardes, Raymond. Espero que me puedas escuchar. Mirna Johnny, de la UCB. Y mi pregunta tiene que ver con ese cuadro que señalabas en la relación entre acceso y participación. Si ahí están contemplados algunos elementos en el acceso como facilidades, conectividad, o básicamente es la habilidad técnica para conectarse a las redes sociales durante el desarrollo de un curso. Ok, Mirna. Bueno, primeramente te saludo. Qué bueno que estés compartiendo nuevamente por esta vía. Primeramente me gustaría saber cuál cuadros. No sé si estás preguntándome por el de cuadrantes de aprendizaje digital. Supongo que es ese, ya que hay otro pequeño esquemita que trata sobre el aprendizaje formal, informal. No sé si es Mirna. Si me puedes confirmar para darte respuesta. Bueno, si es realmente, cuando estamos hablando de los cuadrantes de aprendizaje digital, no estamos considerando esos elementos que dice Mirna, como lo son la conectividad. Evidentemente, todavía nosotros podríamos enfrascarnos en una conversación, en una discusión sobre los problemas de acceso que seguimos teniendo y que siempre tendremos. Realmente yo creo que es difícil pensar que vamos a escapar a esta realidad. Hace rato quedó demostrado que aunque yo tengo buena conectividad y una buena cantidad de artefactos digitales para conectarme, pues me costó alrededor de 20 minutos poder conectarme con ustedes y compartir. O sea, realmente nunca vamos a escapar de los problemas, ¿no? De los problemas de conexión, de la
falta de conectividad en un 100% que todavía no la tenemos en el territorio, pero esto es algo que poco a poco se va resolviendo y poco a poco vamos entonces afianzando una plataforma que nos va a permitir olvidarnos o dejar esto en un segundo plano o en un tercer plano, que sería lo ideal. O sea, esto ya sería debería llegar un momento en que estaríamos hablando de la conectividad, del acceso a Internet, de los equipos y de todo esto, este tipo de artefactos que necesitamos entonces para hablar de aprendizaje digital, vendrían a convertirse como en el pizarrón y la tiza que tenemos en todos los salones de clase. Pero lo más importante para mí es que tenemos que estar preparados, tenemos que empezar a hacer cosas, tenemos que montarnos en algo que todos ya conocemos, que es el ensayo y error, o sea, probar, montar nuestros propios laboratorios para seguir entonces experimentando con estas tecnologías antes que ellas nos terminen avasallando, ¿ok? Para mí es montarnos en este tren y no dejar que el tren pase y quedarnos entonces varados en la estación. Esto para mí es lo más relevante realmente. No sé si queda con esto, doy respuesta a lo que Mirna preguntaba, y no sé si existe alguna otra pregunta por parte de la audiencia. Permiso, Luis. Tienes en pantalla, Raymond, una pregunta de la profesora María Adriana Ríos, que se está conectando desde Barquisimeto. ¿La puedes leer? Sí, la puedo leer. La tengo acá en pantalla. Muy bien, adelante. Por favor, cerrar el micrófono porque tengo retorno, un poquito incómodo. Ok, gracias. Ok, por acá leo mi pregunta. ¿Qué puede hacerse institucionalmente para promover en los docentes el uso y aprovechamiento de las redes sociales y de ese aprendizaje informal? Ok, esta es una buena pregunta que siempre nos hacemos todos, ok, porque institucionalmente se han hecho cosas, se están haciendo y se seguirán haciendo cosas, ok, se seguirán levantando proyectos, iniciativas, bueno, esto que ustedes están haciendo realmente es una experiencia y es una iniciativa que busca realmente sumar a los docentes para que sigan, para que se motiven, ¿no? Y puedan entonces tal vez utilizar redes sociales. Yo creo que en los actuales momentos ya es una necesidad, realmente pensar en un docente que quiera olvidarse de las tecnologías y que obvie que nuestros estudiantes en la actualidad utilizan Google, Internet, la web para elaborar sus informes, sus tareas, y que si nosotros somos incapaces de utilizar estos mismos mecanismos para verificar si no hay plagio, para verificar de que no se están copiando y pegando toda la información, creo que vamos a estar en una completa desventaja, ¿ok? Y lógicamente vamos a vivir engañados en una realidad en una falsa realidad. Es importante institucionalmente seguir, claro que estamos dentro de este mundo, seguir insistiendo a las autoridades, seguir insistiendo a las personas responsables, instituciones, dependencias responsables de adelantar estos procesos, a que se siga llamando, abriendo los espacios, generando la plataforma que se necesita para que nosotros podamos entonces utilizar estas herramientas. Uno de los grandes problemas que hay a nivel institucional en nuestras universidades es que no tenemos plataforma, ¿ok? Hablar de redes sociales, yo todavía en Venezuela no conozco ninguna impulsada por una universidad. Generalmente son experimentos que nosotros hacemos en redes como Facebook o redes como últimamente como Google Plus, porque además son plataformas seguras, fiables, que nos dan un 99.5% de garantía de que van a estar en línea cuando nosotros queramos montar algo o que deseamos interactuar con nuestros estudiantes. Pero entonces viene la necesidad, por un lado, yo creo que hay que de alguna manera sensibilizar al docente para que él asuma la responsabilidad de poder seguir en un proceso de formación. Esto es lo más importante, ¿ok? Institucionalmente pueden haber muchas iniciativas, y yo he desarrollado iniciativas en mi facultad, y hemos hecho convocatorias por listas de correo que llegan a 300 profesores. ¿Y cuántos van a los talleres? 10.
15 como mucho, y ya uno se alegra que vayan 15, pero llegará que estos 300 profesores o 200 que tal vez necesitan un proceso de actualización, de verdad se sumen, pierdan el miedo, porque todavía lamentablemente tenemos que hablar de miedo, tenemos que hablar de romper paradigmas, etcétera. Es difícil, y creo que esto también pues viene creo que para mí es más importante un proceso de sensibilización, un proceso que nos lleve a reflexionar, a pensar y realmente a darnos cuenta que es necesario actualizarnos tecnológicamente, que es necesario tal vez pensar en el uso de estas herramientas, tal vez no una red social de entrada, pero un blog podría ser una buena alternativa como un punto de arranque, y posteriormente entonces, ya vi, observando la posibilidad de interacción con estudiantes y con pares, porque a todos nos gusta, si empezamos a publicar y empezamos a obtener algún tipo de feedback de nuestros pares, siendo docentes o investigadores de cualquier parte del planeta, pues esto nos anima y nos motiva después a pensar en una cuenta tal vez en Twitter, o tal vez pensar en una cuenta en Facebook o en LinkedIn, o sea, ir más o menos ampliando nuestros horizontes, pero hay que buscar un punto de partida, que sea, digamos, atractivo, que sea fácil para el docente y para que éste pueda entonces montarse en esta ola tecnológica, ¿ok? Bueno, se agotó el tiempo, me indica. Gracias, Rafael, por avisar. Bueno, profesor Raymond, muchísimas gracias por su presentación y su valiosísima colaboración con este evento. Le invitamos a mantenerse en contacto para, si tiene posibilidades, para oír las ponencias de los otros acompañantes de este foro. Entonces invito al profesor Félix Tapia para que desarrolle su ponencia sobre el tema que nos ocupa. El profesor Félix Tapia tiene un currículum realmente sucinto. Si ustedes entran a su página, el encabezamiento de la página dice biólogo, inmunólogo, parasitólogo, rockero, ucedista y venezolano. Actual director del CDTH, investigador de una profusa producción y miembro internacional miembro de asociaciones académicas internacionales. Sobre todo, creo que es importante lo de rockero, ucedista y venezolano. Y farandulero. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Nos tocó sumar. Qué bueno estar en una audiencia de gente joven que sepa lo que es un menú y un pin y uno no tenga que estar explicando nada de eso. ¿Quién es la mía? Es Mariana. Bueno, muchas gracias de verdad. Para mí es un placer estar en este evento. Bueno, esto es lo que diferencia lo que los viejos llamamos la web 1.0 y la web 2.0. La primera era cerrada, las páginas y los programas tenían propietarios, entonces uno tenía que pagar por eso. Hoy en día todo es abierto, la búsqueda es social, como en Google. Los sitios eran estáticos, o sea, uno los abría una vez y no lo volvía a abrir sino dos años después cuando necesitaba algo. Hoy en día todos los sitios son participativos, y algo muy importante, porque define la democracia de todo lo que es la red, que es no jerárquico, o sea, no hay nadie que lo mande a uno. Eran todos PC solitarias, siempre había cortafuegos que le impedían a uno acceder a algunos sitios. Ahorita estamos hablando de una web abierta como plataforma, cosa que hemos oído en el día de hoy. Sitios con alcabalas, ahora hay sindicación, o sea, una especie de marca que me permite a mí perseguir esa página todos los días y hacer mis propias páginas con sindicación de diferentes páginas que me interesan a mí. Hay los buscadores de antes, uno los manipulaba, los de hoy en día hacen el trabajo por uno, los crawlers, por ejemplo. Avisos por el correo electrónico, hoy en día tenemos los blogs, que son totalmente interactivos, que cambian constantemente, que ya los periódicos los tienen, los periódicos van a crear para hacer investigación, y la información está en sitios similares a blogs, incluyendo los de los periódicos hoy en día, como El País de España.
las redes sociales, que es una de las características importantes de la web 2.0, las etiquetas sociales, o sea, la taxonomía, lo que quiere decir es que ya las etiquetas no nos imponen a alguien, sino que las hacemos nosotros mismos. Entonces antes uno tenía que tener las etiquetas que tienen universales, nacionales, y hoy en día yo hago mis propias etiquetas y decido qué es lo que voy a leer, qué es lo que quiero leer, etcétera. Eran compartimentos separados y son compartimentos integrados. O sea que el mensaje de la 2.0 es velocidad y conocimiento, democracia y más democracia. Yo voy a hablar del tema de la biomedicina, o sea, es uno de los temas, el sector de investigación más grande en Venezuela son las biociencias, o sea, la medicina y todo lo que está cercano a la medicina, como es la biología, la farmacia, agronomía, etcétera. Entonces, la biociencia, la medicina 2.0, que se habla hoy en día, estas caricaturas la representan muy bien. La medicina 1.0, llegaba un grupo de médicos, veía al paciente y le decía, cuando queramos su opinión, se la pediremos, ¿no? O sea, el paciente no tenía derecho a opinar. En la web 2.0, en la medicina 2.0, el paciente llega con un bagaje cultural porque se ha leído todas las páginas posibles sobre su enfermedad y prácticamente le da una clase al médico. La señora viejita le dice, lo siento doctor, pero nuevamente estoy en desacuerdo con usted, ¿no? ¿Qué es la medicina 2.0? Los usuarios, que son los consumidores, los cuidadores, los pacientes, los profesionales de salud, los investigadores de la ciencia, o sea, todo el mundo que participa son los consumidores, de eso voy a hablar un poquito más después. Todos utilizan lo que es 2.0, que es velocidad, redes sociales, la web semántica, que son las grandes bases de datos que pueden estar en cualquier lado y yo tengo acceso a ellas, que estén aquí, estén en África, Asia, donde sea. Utilizo herramientas de realidades virtuales como animaciones, simulaciones. Eso es uno de los grandes cambios. Ya no tengo una información fastidiosa, sino que la animo con video, la animo con figuras, o sea, el poder de comunicación y de aprendizaje es mucho mayor y más rápido. Esto permite promover y facilitar redes sociales, que son sistemas abiertos, y a su vez generan más participación, más colaboración y apomediación. Apomediación es, nosotros los viejos, si íbamos al banco, teníamos que llevar una planillita para que nos dieran el dinero. Hoy en día uno lo hace desde el cajero automático o desde la computadora de la casa. Eso es apomediación, es sin mediación. Hago una serie de cosas que antes necesitaba gente que le hiciera por mí. En el caso de la biblioteca, yo iba a la biblioteca, llenaba una ficha, me gustaban el libro, pasaban media hora, me llevaba el libro para la casa, llenaba una ficha. Hoy en día todo eso lo hago en la computadora y no le pido permiso a nadie. Eso es apomediación, una de las características fundamentales del mundo 2.0. Entonces, en la medicina 2.0 aquí tenemos, fíjense, arriba los consumidores, los pacientes, abajo vamos a tener los profesionales de salud, los médicos, y en el lado derecho los investigadores de las ciencias biomédicas. Todo esto se comunica utilizando apomediación, participación, apertura y colaboración. Y ven, por ejemplo, en el lado de la investigación, aquí va a haber comunicación entre pares siempre, y van a haber una serie de herramientas que van a facilitar la investigación en el área de las biociencias. En el área del aprendizaje de la medicina, van a estar los profesionales de la salud, con una serie de herramientas que van a facilitar la educación en salud. Y arriba vamos a tener los pacientes también con herramientas como Google Health, que permiten servir esos sitios con toda la información de cada uno de los médicos. Entonces podemos hacer lo que se llama ahorita medicina personalizada. O sea, la biología, si ustedes no saben, son sistemas complejos. Cada uno de nosotros responde diferente a un fármaco, a una enfermedad, a un patógeno. Y entonces, hoy en día es más importante saber cómo funciona cada individuo en lugar de un concepto mucho más amplio y más difícil de manejar. Tenemos comunidades sociales de medicina. Comunidades sociales son sitios que son más que una página web, sino que son sitios que se van a comunicar con esos usuarios, con los consumidores, con los cuidadores, con los pacientes, y se generan comunidades como esta, por ejemplo, Medipedia. Estas son casi todas dermatológicas, porque es el área que me compete más a mí, el dermatología sana,
En ese sentido, por ejemplo, nosotros creamos hace 12 años, junto con el profesor Jaime Piquero y Rolando Hernández, que es de Barinas, el profesor Piquero es de aquí, de la UCB, una página que se llama Piel Latinoamericana. Hoy en día, a los inicios la llamamos Piel, y ahorita tenemos a toda Latinoamérica andando sobre esto, con 12.000 personas registradas. Esto lo estamos convirtiendo, esto empezó como una lista, luego pasó a un blog, y ahorita lo estamos transformando en una comunidad social. O sea, va a tener un sitio inclusive donde los pacientes se van a poder comunicar con los dermatólogos, y va a haber telemedicina y todo ese tipo de cosas. Esta bitácora médica, esa la maneja Francisco Kernel Vegas, que es el bloguero, uno de los blogueros más interesantes de Venezuela, tiene 83 años. Entonces yo, Francisco Kernel Vegas, es un userista de nacimiento y es la persona, el de los blogueros venezolanos, el más viejo. Que yo soy un muchachito, viejo es Mick Jagger. Entonces, esa es bitácora médica, se la acaba de vender a Locatel por algo así como $60,000. Y aún así sigue siendo el editor, ¿okay? Entonces, esto también es un buen negocio en algún momento. Estos son sitios, por ejemplo, son unas revistas online que son de la librería pública de los Estados Unidos, de ciencia. Son revistas en el área de las biociencias, todas de acceso libre. Tienen estas revistas tienen algo que se llama los preprints. O sea, yo escribo un artículo y no lo hago de forma completa, sino es un avance de mi investigación y las descargo ahí, y eso permite que la comunidad alimente hacia dónde debe ir mi investigación. O sea, algo totalmente distinto al papel. Eso estaba ahí, realmente cuando tú leías un artículo, tenía un año que se había hecho, o 2 años que se había hecho. Hoy en día tú ayudas al investigador a hacer la investigación, hacia dónde debe ir, es importante. O sea, es la sociedad que vaya reclamando a los servidores públicos como los investigadores, porque ustedes no están estudiando el alcoholismo, porque no están estudiando el tabaquismo, porque están estudiando la estudiantes, que es lo que estudio yo. Entonces, esto permite una mejor relación de la ciencia con respecto a la sociedad. Este es Nature, una de las revistas británicas más importantes, que tiene blogs precisamente tanto de pares, de investigadores, como del resto de la comunidad, y en ese sentido alimentan las investigaciones. Está muy de moda en las revistas, sobre todo de las ciencias más duras, como la física, las matemáticas, los preprints, o sea, que son preartículos y que se publican muy rápidamente. O sea, esto está cambiando la visión de cómo son las publicaciones en ciencia. El hecho de que haya una mayor comunicación y gracias a la web 2.0. Twitter, en Latinoamérica, como se ha dicho varias veces aquí, Venezuela es uno de esos países que más utiliza las redes sociales, principalmente Facebook. Estamos hablando de 9 millones de venezolanos en Facebook, 1 millón de esos viven en Caracas. Estamos hablando de 2 a 3 millones de tuiteros, de los cuales 1 millón y pico son de Caracas. O sea, el potencial de eso es enorme. O sea, si yo soy un médico y quiero que la gente me conozca, subo un pequeño anuncio en Facebook que me cuesta algo así como $20, $10, y lo leen 1,5 millones de personas. O sea, es sumamente poderoso. Entonces en Twitter uno puede utilizar el Twitter para hacer búsquedas de tipo académico. Entonces yo puedo, en el caso de la dermatología, escoger cuáles son los blogueros más importantes, o sea, los que son nodos de conocimiento en el área que a mí me interesa, y con 20 tuiteros yo puedo obtener información muy valiosa y constante en el día. Entonces, buscando esos nodos importantes de información en las áreas que a mí me interesa. Puedo buscar por temas, por ejemplo, aquí busco cáncer cutáneo del lado izquierdo y melanoma del lado derecho. Y yo tengo información muy importante. Por ejemplo, el doctor Félix Oleza, con todo el trabajo que se hizo con el H1N1, utilizó mucho Twitter para lograr una comunicación con la comunidad médica venezolana muy poderosa, muy vigorosa. En Facebook también igualito, uno puede buscar esas páginas. Facebook se está transformando totalmente en los últimos meses, y cada día ya es algo más que una página, sino que se está convirtiendo prácticamente en una comunidad interesante. Todo eso, como ustedes que son más jóvenes que yo, lo saben, lo que yo diga hoy, dentro de 3 días es mentira.
Pues las cosas cambian sumamente rápido. Pero bueno, en Facebook también yo puedo localizar esas páginas que son importantes para mí y seguir. Sobre todo que tienen modalidades de páginas. Los wikis, como ustedes saben, es una palabra hawaiana que quiere decir compartir, no sé cuánto. Y en los wikis yo genero sitios que son alimentados por la propia comunidad de información. Wikipedia, por ejemplo, es construida con la opinión de gente que se certifica. Y se certifica sus credenciales, su credibilidad frente a la propia comunidad de la 2.0. Entonces, haciendo wikis en las áreas que nos interesan, uno puede compartir y enriquecer textos sumamente valiosos, por ejemplo, para las clases, tener wiki que mejoren ciertos temas. Esto es una cosa, estos son uno de los temas que a mí más me fascina, que son los observatorios. Los observatorios, por ejemplo, esto es un tema de una serie de genes asociados a ciertas enfermedades, y la gente cuando lee eso y no lo entiende, generalmente hace cosas muy feas. Por ejemplo, si hay genes asociados con carcinoma de mama, en los Estados Unidos, cuando se empezó a hablar de esto, hubo padres que agarró a sus hijas de 10 años y la llevó al médico para que le hicieran una mamectomía. ¿Okay? Entonces, las informaciones hay que manejarlas y hay que manejarlas en observatorio. En los observatorios van a estar todo el mundo, va a estar el Estado, los profesionales, la sociedad, los periodistas, o sea, de manera que esta información se pueda manejar apropiadamente y llegue a la comunidad, a la sociedad, en una forma correcta y no permita este tipo de exageraciones. Por ejemplo, una de las cosas aquí de moda es los transgénicos son malos, los organismos transgénicos o las plantas transgénicas son malas, y no es verdad. Pero no hay nadie que monte verdaderos observatorios que no sean observatorios ideológicos, sino son observatorios donde participan cada uno de los actores e interactúan. Entonces, este tipo de cosas hay que promoverlas, porque esto va a enriquecer muchísimo lo que es la 2.0. Esta es la última lámina. Esto es una de veces que le llegan a uno, a me la mandó Mariano, que se la pasa en eso todo el tiempo. Y entonces, esto es lo que uno en un minuto, por ejemplo, ahí yo señalé con las flechas amarillas, en un minuto en Facebook hay 80.000 entradas. En un minuto, mientras yo hablé, hay 80.000 por 15. En un minuto, en tweets, hay casi 100.000 tweets, o sea, mensajes de Twitter, en un minuto. En el caso de correo, estamos hablando de 178 millones de correos en un minuto. O sea, y en el caso, por ejemplo, de YouTube, estamos hablando de 600 nuevos videos por minuto en YouTube. O sea, eso es la revolución misma. Muchas gracias. Agradecido enormemente con esta extraordinaria presentación del profesor Roquero y Elis Tapia. Esperamos por alguna pregunta, comentario, observación, cuestionamiento. Parece que no. Dice Evelyn, mi tweet es @Tapia. Ok, bueno, al final hacemos las preguntas. Me ordenaron por allá la máxima jefa de la logística. Invitamos al profesor Mariano Fernández de la Facultad de Medicina. Tiene un currículum muy largo, yo lo voy a sintetizar. Entre epidemiólogo es médico epidemiólogo, doctor en tecnología y educación a distancia de la Nova Southern University, jefe de cátedra de administración sanitaria, miembro del Consejo de Educación a Distancia. Ese es su credencial más importante en este momento. Jefe de la cátedra del Departamento de Tecnología en Salud y amigo de esa casa.
Esa, ¿no? Sí. Buenas tardes. No toqué nada. No, iba a comentar que soy el jefe del Departamento de Tecnologías de Salud, pero la primera jefa fue aquella señora que está allá atrás, la profesora Evelyn Dugar, al cual saludamos. Entonces empezamos pues. Yo voy a hablar un poquito de redes sociales en la información sobre salud. Bueno, ya ustedes verán. Hay un impacto social importante que están causando las redes sociales. Están presentes en la vida cotidiana de todas las personas, inclusive, y eso es tal vez lo más importante, a aquellas que piensan que son ajenas a las redes. Son un fenómeno social que está modificando completamente la manera que nos relacionamos con la información, fundamentalmente en lo que tiene que ver con su transmisión, su publicación y su acceso. Esto es lo que estamos diciendo, que ya se lo vieron hacer, pero es esto, en 60 segundos imagínense todo lo que está sucediendo. Y cómo están cambiando las formas en que interaccionamos con la información. Fíjense que antes usábamos periódicos para leer, lo veíamos en noticiero en televisión, y ahorita miren ustedes aquí en 2010, miren cómo muchos de nosotros nos informamos a través de blogs y de redes sociales o de noticias sociales. Esa es la forma en como nos estamos informando en este momento. Ya los periódicos, ya lo decía también Félix antes, ya los periódicos están pasando de moda, lo impreso está quedando atrás. Estas redes sociales están imponiendo unas formas de uso bien interesantes. Antes decían, bueno, pero ¿tú eres creador o no eres creador? Bueno, sí, el 23% de las personas que están usando la web son creadoras. Y la consumen únicamente consumidores. Tenemos un poquitico cercano al 30% igual. Y el resto está contribuyendo en esa producción, en la difusión, la divulgación y el análisis de esa información, enviándolas en blog, poniéndolas en Twitter, comentándolas en Facebook. Entonces toda esta información está siendo ya no puedo hablar más de eso. Sí, gracias. Creo que estaba bien. La personalización, bueno, como le decía, el individuo determina los tipos de servicios que está requiriendo y cómo usarlos. La monitorización, porque permite un mayor grado de independencia, tanto para el paciente, ya veíamos el cómic que nos pasaba el profesor Tapia, donde la paciente ya enjuició vía Google su récipe. Señores, yo quiero que sepan que eso es real y sería absurdo no pensar que cualquier persona que vaya al médico no pase por el filtro de Google el récipe y el tratamiento que le están dando. Ahorita es bien difícil que eso suceda. Sigo con las características, la localización, la gestión de los recursos sanitarios están requiriendo un conocimiento exacto y en tiempo y en disponibilidad de cualquier dispositivo, y por supuesto la interoperabilidad, que siempre es un problema grave o un problema que es de difícil solución. Esto es simplemente que las diferentes plataformas puedan hablar entre ellas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de que yo antes, para estar al día, me iba para la biblioteca o venía a los congresos. Ahora no, ahora leo cientos de revistas vía RSS. Cuando necesitaba consultar una respuesta clínica, llegaba y llamaba por teléfono o le preguntaba a algunos colegas. Ahora no,
ahora me voy a las webs y lo busco. Cuando quería saber sobre las historias de los pacientes, sobre algún elemento de la historia de un paciente, le preguntaba a otro colega. No, en este momento no, leo los blogs de pacientes y los grupos de pacientes, a ver qué están pasando. Y así sucesivamente han ido cambiando las maneras de relacionarse que tenemos con la información y con los contenidos. Básicamente, los cambios que estamos viendo tienen que ver con la información y la formación, la atención de salud, la colaboración entre los profesionales y algo que está siendo muy importante y está teniendo una primordial importancia, que son las redes de pacientes. Desde la salud pública, ¿cómo vemos y cómo aprovechamos esto? Nosotros queremos utilizar la web 2.0 y las redes sociales de comunidades virtuales como medio de intervención sanitaria. ¿Esto por qué? Bueno, porque para nosotros la educación para la salud es un elemento indispensable, y en vista de las nuevas maneras en que estamos viendo la salud, en los nuevos paradigmas, las crisis tan graves que tienen los sistemas sanitarios, es de vital importancia buscar la forma de mejorar esta situación. Y esto lo logramos a través de las herramientas de la web 2.0. Frente a esta situación que planteamos, encontramos algunas ventajas. Fíjense ustedes que se llega a muchas personas a través de una sola publicación. Estas herramientas facilitan el almacenamiento y actualización, tienen información personalizada, o sea, usted llega y busca nada más lo que necesita. Hay una reducción de los costos importantes en los servicios de salud. Tengo algunas investigaciones al respecto. La novedad y lo atractivo que resulta Internet para jóvenes y niños. Los jóvenes y niños se sienten bien con eso y están siendo utilizados herramientas de la web 2 para programas de intervención de diabetes tipo 1 y obesidad infantil. La comunicación en línea es una de las principales formas de comunicación utilizada por los jóvenes actualmente, ya sea desde su computadora, desde los cybercafés, desde los BlackBerry o desde los smartphones en general. ¿Qué antecedentes importantes tenemos frente a avanzar en esto de la intervención sanitaria que queremos hacer? Bueno, miren, hay una serie de investigaciones donde estos individuos nos dicen que hay un esfuerzo importante de personas investigando alrededor del mundo y utilizando herramientas de la web 2.0 para trabajo de prevención, diagnóstico y tratamiento en línea. Porlo y Wongland reportan un uso positivo de divulgación de conocimientos basados en las TIC para modificación de hábitos nutricionales, conductas sexuales y de riesgo, y uso de tabaco, entre otras intervenciones que hemos podido ver. Una de las cosas más interesantes que encontramos en los metaanálisis que se están haciendo de estas experiencias es que se están utilizando conjuntamente con las herramientas de la web 2.0 los mensajes de texto. Hay una discusión entre si los SMS son web 2 o no son web 2. Lo cierto es que la ayuda de esos mensajes está siendo muy efectiva. Fíjense ustedes, en 14 estudios que revisaron en este metaanálisis, 4 estaban dirigidos a comportamientos preventivos, sobre todo a dejar de fumar. 10 estaban centrados en atención clínica, es decir, reforzaban el conocimiento de personas principalmente adolescentes y niños con diabetes tipo 1 con mensajes, ya sea a través de las redes sociales o mensajes de texto. Y en todo esto se evidenciaron cambios positivos en el comportamiento y en la eficacia de las medidas sanitarias que se estaban aplicando. Esto prácticamente ya lo dije, que las intervenciones que estamos utilizando en Internet tienen diferencias entre la manera, el modo de entrega que se está haciendo y, por supuesto, la información particular que se quiera realizar. Es sorprendente el uso que se está haciendo con el SMS. Creo que por ser el más antiguo, el de mayor aceptación, porque todo el mundo tiene un teléfono celular, las intervenciones que se realizan a través de SMS están siendo bien estudiadas, están siendo efectivas y, por supuesto, tienen
un reflejo en cantidad de investigaciones e investigadores dedicados a ella. Esto es otro ejemplo del uso de SMS para programas de fumar. Quiero decirles que el Ministerio del PPP para la Salud puso en noviembre, no me acuerdo, perdón, el día de no fumar, y nos mandaron a todos mensajes, eran 3 mensajes básicamente, para dejar de fumar y diciéndonos lo desagradable que es el humo del cigarro, etcétera. Esto viene concatenado con la pancarta que están viendo en todos los locales, que es 100% libre de humo. O sea, es la pancarta más los mensajes de texto. Eso está por evaluarse, no tenemos datos, pero lo que sabemos de este estudio que tienen en pantalla de 5.800 participantes que recibieron mensajes de texto alentadores, como tú puedes lograrlo, este es el día, bota a la basura todos tus cigarros, pareciera que tienen efecto. Igual se está haciendo para obesidad, como les decía, para obesidad y para obesidad infantil. No me vean así, yo voy a tratar de recibirlos todos para ver si yo los voy a probar la eficacia de esos mensajes. Sí, estoy llegando al final. Quiero poner una serie de ejemplos de actividades que estamos haciendo. Esta es una iniciativa de Novartis, excelente, SMS para la vida, que se está haciendo en los países africanos para la prevención de la malaria, del paludismo. Está bastante bien documentada y es una experiencia excelente. Ya se han incrementado el número de países. Nosotros en la escuela, por otra parte, tenemos, aquí me salió algo, bueno, tenemos una experiencia con el uso de los wikis. Estamos haciendo un metawiki de documentación sanitaria a través de el trabajo que realizan nuestros estudiantes. Entre ellos tenemos, wikis de todas las clases, entre prevención del cólera, vida saludable, cultura, capital social y salud. Durante la emergencia que hubo en diciembre por el problema climatológico, la facultad necesitaba hacer llegar, la Facultad de Medicina necesitaba hacer llegar algunos elementos de contenido a los refugios y a las personas que trabajaban en esos refugios. Nosotros creamos esta wiki, que es la gestión de riesgo y salud de la Facultad de Medicina. Esta wiki durante diciembre, en el problema climatológico, cuando las lluvias, en una semana recibió más de 1.000 impactos, residentes y voluntarios bajando documentación que estaba albergada en él. Este es mi Twitter, este es en mi Instagram. Si ustedes, no soy un gran ejemplo, pero estoy seguro que si quieren ver cómo se usa el Twitter, más allá de decir que me voy a ir a bañar, pasen por ahí, busquen el de Raymond, busquen el de Félix, que también tiene información de ese tipo. Ya lo decía Raymond hace un rato, nos estamos dedicando al filtrado de contenidos, al filtrado de conocimiento, y estamos haciendo curaduría de conocimientos. Este es un software llamado Scoopit. En él tenemos una serie de información sobre salud pública bien interesante y que está ayudándonos a entender este proceso de impacto de la web 2.0. El Twitter de Galacma es el grupo de apoyo de la lactancia materna, son unas muchachas bien chéveres. La madre superiora de las muchachas es Carmen Jornet. Y bueno, ellas siguen un trabajo bien interesante. El Facebook de Galacma, o sea, fíjense ustedes como una institución universitaria está dentro de las redes sociales y disemina sus contenidos e información en la web. Este es un periódico en línea, esta es otra forma de filtrar y conglomerar contenido a través de un periódico en línea, se llama Lactancia Materna, y él semanalmente sale los martes, y todos los martes filtra todos los contenidos que salgan en Twitter sobre lactancia materna, breastfeeding, es decir, lactancia materna en inglés y todos estos contenidos anexos. Bueno, eso era todo, muchas gracias. Esto fue mi teléfono. Gracias al profesor Mariano Fernández por esta brillante exposición.
Ahora los vamos a dejar en la palabra para cerrar al profesor Rafael Martínez. Rafael Martínez está construyendo su currículum y yo lo resumo en esto. Rafael es el prototipo de la generación de relevo de los docentes de esta universidad. Gracias. Bueno, difícil tarea cerrar estos 2 días presenciales y más difícil todavía pues cerrar las presentaciones presenciales. Y más cuando he tenido, bueno, a Raymond Martina, mi profesor de la maestría. Hola Raymond, quien también acaba de hacer un evento espectacular, está en la ULA, está en Mérida, sí. Seguido al profesor Tapia, que lo investigamos hoy por la web, es impresionante. Coloquen Félix Tapia solamente en Google para que vean lo que va a aparecer. En principio, bueno, felixtapia.org es su página web, entonces ahí hay bastante información bien interesante. El profesor Mariano, bueno, hace una recopilación teórico-práctica con ejemplos, y ahora, bueno, de alguna manera voy a intentar, con algunos ejemplos de la universidad, cerrar este foro sobre las redes sociales. Lo que no está en internet prácticamente no existe. Eso no significa que hay algunos libros muy buenos que de hace bastante tiempo que los tenemos en la biblioteca de la universidad, que tenemos que rescatarlos también para investigarlos, pero en este momento cualquier cosa que quisiéramos presentar nos podemos apoyar muchísimo en la tecnología, en este caso en la web, porque sí hay muchas personas construyendo y produciendo material de calidad, no solamente lo que vemos en Wikipedia, que puede que tenga una autoría desconocida, pero sí existen cosas certificadas. Ya para cerrar un poco las ideas de lo que hemos venido manejando, en este tercer ciclo de experiencia en educación a distancia, hemos hablado de experiencias usevistas, experiencias que desde la universidad, diferentes profesores, alumnos, equipo directivo, equipo tecnológico, equipo operativo, estamos haciendo en el área de la tecnología, todo enfocado para la educación. Buscando información actualizada, y lo actualizado queda en tela de juicio, porque ¿qué es lo actualizado? Lo que acabo de ver hace un segundo, porque lo que publicaron hace 10 minutos ya no es actualizado, porque sencillamente si vimos los números a lo que se refería el profesor Tapia y el profesor Félix, sencillamente cada 60 segundos, cada minuto están ocurriendo cosas impresionantes con las redes sociales y en la web en general. En principio, esto es una lámina bien interesante porque recoge un poco cómo estamos con los números en Iberoamérica. Fíjese que la versión es una, dice, que me parece muy en gris, pero dice que es la versión número 1, pero que se va a ir actualizando esta imagen cada 2 horas. Imagínense la cantidad de personas que pueden estar detrás de todo este desarrollo. Cuando estamos hablando, en el caso del Twitter, por ejemplo, 150 millones solamente en Estados Unidos interactuando permanentemente. Si eso lo vemos en pequeño, y cuando digo pequeño es un ejemplo que hemos vivido en la universidad, cuando empezamos las clases del programa Samuel Robinson, de las 250 personas que estamos atendiendo, es un dato de hace 2 semanas, solamente el 30% tenía una cuenta de Twitter. Ahora casi el 96% maneja una cuenta. Manejamos información permanentemente con los estudiantes, incluso es mucho más fácil manejar la información por las redes sociales que por el factor humano. Cuando digo factor humano es llamar al delegado, llamar al preparador y bajar la información por las autoridades. No, ahora mandamos una información y sencillamente le llega a quienes también tengan la disponibilidad de poder hacerlo. Así como lo del Twitter, también podemos hablar del Facebook. Nosotros creamos para el programa, estos son datos de una experiencia que estamos viviendo en este momento, está caliente. Abrimos un grupo de Facebook y abrimos un Twitter. ¿Qué pasa con esto? Bueno, en principio teníamos 2 paradigmas o teníamos 2 formas de pensar completamente diferentes. Una, aquellas personas que condenan las redes sociales porque sí existen, no podemos ocultarlo, aquí estamos los que estamos a favor y conocemos a mucha más gente, gracias a Dios, que está trabajando en las redes sociales, pero todavía tenemos
un sector que, bueno, sataniza las redes sociales. ¿Qué pasa? En medio de esa discusión entre los que estamos a favor y los que no estamos a favor, decidimos tener una experiencia en el grupo de Facebook, ¿no? Un grupo que lo hemos utilizado para intercambiar información y que se almacena de alguna manera. Tenemos 250 personas interactuando diariamente a través de las redes sociales, en este caso solamente del Facebook. Desde colgar fotos, desde colgar sus fotos, hasta nosotros colocar videos, aplicaciones nuevas, etcétera, etcétera. Seguido de eso, bueno, está la cuenta de Twitter que permanente sigue creciendo, pero que lo hemos utilizado como microblogging, que para eso existe, para mandar información y que venga de primera mano. ¿Qué sucede con esto? Hace unos años atrás, y no muchos años, recientemente, hace un par de años, comunicarse con alguna persona en el mundo no era tan sencillo. Ahora, con las redes sociales podemos tener contacto a diferentes personalidades. La rectora maneja una cuenta de Twitter, por ejemplo. Ahora, si ustedes solicitan una reunión tal vez con las autoridades, hay un lapso de espera, pero por las redes sociales no. Podemos tener respuestas inmediatas, no solamente con las autoridades de la universidad, factores políticos, artistas, etcétera. Entonces tenemos un contacto directo, ¿no? Hay algunos que obviamente se dedican a responder o tienen un equipo humano que responde, pero bueno, en condiciones normales podemos tener una respuesta inmediata. O sea, hemos superado realmente la barrera de la distancia. Y eso es un factor bien importante cuando hablamos de las redes sociales. Seguido de esto, nosotros como parte de todo el desarrollo de la web 2.0 manejamos 2 blogs. Estos son blogs de 2 profesores de la universidad, uno es el mío, el otro es el profesor Pedro Contreras, que hemos vivido algo bien interesante, que hemos tenido en las últimas 2 semanas 10.000 visitas promedio semanales. Eso es un super número para blogs académicos. Eso ¿qué quiere detrás de todo esto? En principio, la información que se está colocando tiene que ser importante. Segundo, tiene que ser lo suficientemente seria para que las personas con recurrencia sigan entrando, bueno, y de alguna manera tengan esa información. Lo importante, o lo que está por detrás de producir cosas, es la seriedad que se les pongan a las mismas. Porque yo puedo producir mucha información, pero si esa no sirve, no funciona, o estoy diciendo mentiras, sencillamente eso se acaba. Entonces, bueno, lo traemos como un ejemplo bien interesante. Son 2 bloques que, a pesar de que tienen un mismo fin, las metodologías son completamente diferentes. En uno hay información tecnológica prácticamente diaria, y en el otro hay un poco de investigación, porque la producción lleva algunos días en construirlas, ¿no? Y lo estamos utilizando perfectamente con nuestros estudiantes, y no solamente con los estudiantes del programa San Barroso, sino también con otros espacios, otros escenarios que de alguna manera quieren compartir o quieren buscar información al respecto, ¿okay? He cerrado todas las presentaciones que tengo con algo que hemos llamado las coordenadas, un término que hemos discutido y seguramente Raymond me está escuchando con Raymond, ¿no? Que está allá en la aula. Es porque ahora despedirse de una presentación sin colocar las coordenadas de ubicación es prácticamente imposible. Y, claro, esto es una exageración de otras, porque bueno, están todas las cosas donde uno se mete y se inscribe, ¿no? Música, para colocar publicaciones, etcétera. Pero en estos momentos, manejar una información por las redes sociales, por las redes profesionales, o todo lo que está detrás de la web 2.0, se ha convertido en algo sumamente importante. Fíjese cómo nos hemos despedido las personas que hemos terminado de hablar. Incluso creo que todas las presentaciones presenciales terminan de esa manera, con las coordenadas. Y ya no es una, ni siquiera son 2, son N, ¿ok? En el medio de todo esto, algo que si voy a tomar las palabras del profesor Cabero, hay un caos. El caos no necesariamente tiene por qué ser malo, como la teoría del caos, por ejemplo, que no apunta a nada malo, sino que hay un alboroto completo de aplicaciones, herramientas, gente, etcétera. Está pasando hoy en día que nosotros medimos una herramienta, la estamos desarrollando, y después que la aplicamos es que empezamos a escribir. Y cuando publicamos ese conocimiento, ya ese conocimiento se convierte en algo antiguo, porque lo antiguo ahora es cuestión de días, no es cuestión de años como sucedía anteriormente. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Sencillamente, existen muchísimas aplicaciones, muchísimas herramientas, y todos nosotros, un trabajo entre docente y estudiante, entre conocedores y no conocedores, darle un orden a las cosas, ¿sí? 3 palabras importantes
una para cada presentación. En el caso de Reina habló del rol del docente. Considero que eso es muy importante, el valor del profesional que mide hasta dónde yo llego, dónde puedo recortar, qué más puedo hacer a través de las redes sociales. En el caso del profesor Tapia, números, estadísticas, eso es muy importante. Empezar a tener un promedio de las relaciones de las cosas. Ya no estamos hablando de 1, 2, 3. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 millones. Nuestro campo virtual tiene 3.5 millones de visitas entre páginas internas desde que se creó. Eso lo presentamos el día de ayer. Esos son números impresionantes. Eso solamente ocurre en el campo virtual. Tengo entendido que en el portal de la UCB, que lo maneja la Dirección de Tecnologías, están sucediendo cosas impresionantes en números también. Entonces, no estamos solos. También lo dijo el profesor Mariano, como experto en salud, en la parte de epidemiología, no está solo. Construye cosas permanentemente. Ustedes no estarán solos y la universidad, y con esto cierro, está a la orden para que estos desarrollos no solamente queden para los que venimos a estos eventos, sino para los 70.000 miembros de la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Rafael Martínez. Llamo entonces a la profesora Tapia Mornés para que inicie el cierre de esta jornada. Bueno, ya estamos llegando al final de este evento. Realmente es simplemente para agradecerle la presencia a todos estos jóvenes que nos han acompañado durante estos 2 días. Realmente nos sentimos muy complacidas de que sean ustedes los que estén asistiendo en este momento a esta sala, pues ustedes son la generación del futuro y que son los que nos están empujando a todos nosotros a que precisamente estemos aplicando toda esta tecnología, todo este desarrollo para nuestra institución. Bueno, nuevamente reitero el agradecimiento a los jóvenes que han asistido, a todos los profesores que nos han enriquecido con todos sus aportes de experiencia en educación a distancia para la UCB y a todas las personas que han hecho posible que este evento se esté realizando, y les recuerdo que se va a continuar hasta el 17 de noviembre de manera virtual a través de nuestra plataforma del evento, que les recuerdo la dirección es ead.ucb.be/experiencias3. El cierre de la parte virtual va a ser correspondiente a los carteles virtuales, así que los invito a que participen en los foros electrónicos. Igualmente vamos a alojar las videoconferencias que se han realizado durante el día de ayer y el día de hoy, para que igualmente también puedan visualizar nuevamente estas videoconferencias. Muy agradecida a todos por su colaboración, y a aquellas dependencias como la Dirección de Tecnología, la Dirección de Extensión, la Biblioteca de la Universidad, que participaron también de una manera colaborativa con nosotros para el desarrollo de esto. Agradecemos igualmente al profesor Martínez, quien todavía se mantiene en contacto con nosotros desde la ULA, al profesor Raymond Martínez, de la ULA, y bueno, a todas las personas, a los técnicos que nos han acompañado durante esto. En este momento dejo la palabra al doctor Tulio Ramírez, quien es el gerente de desarrollo docente y estudiantil del Vicerrectorado Académico, y al cual ha transcrito el sistema de educación a distancia de nuestra universidad. El doctor Tulio Ramírez con ustedes para el cierre de este evento. Muchas gracias. Ok, voy a tratar de ser lo más breve, porque entiendo que el intensivo de ayer y hoy nos debe tener un poco agotado. Debo comenzar recordando, a manera de anécdota, el primer Twitter que yo leí en mi vida. Decía lo siguiente: parece ser que fuera del Twitter hay gente inteligente. Eso me llamó mucho la atención. ¿Eso qué nos dice? Que para el momento en que yo comencé en el Twitter, ya el Twitter, que pensaba que era un inicio muy temprano,
Resulta que ya el Twitter tenía mucho tiempo corriendo a través de la red e involucraba miles y miles de personas que ya estaban construyendo una comunidad virtual, en la cual yo era el que me estaba inaugurando. En segundo lugar, debo agradecer al equipo de la gerencia del sistema de educación a distancia, encabezado por la doctora Carmen Cornet, los profesores Luis Millán, Igor Mogollón, todo el equipo, por haber organizado un evento como este en tiempos en el cual los profesores universitarios, con todos los problemas que lo aquejan, empezando por el sueldo, están preocupados por otras cosas. Sin embargo, se hizo este evento, la asistencia fue masiva, y también saludo la presencia de los estudiantes. Tantos jóvenes juntos realmente entusiasman, tantos jóvenes juntos realmente estimulan a seguir adelante y organizar con tanto esfuerzo y con tan pocos recursos eventos como este. Otro aspecto al cual me quiero referir es al que tiene que ver con lo que por lo general se ha denominado la causa principal de que muchos profesores no todavía estén involucrados en lo que es la educación a distancia. Y esto tiene que ver con la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se ha argumentado como la causa principal de esta no acción por parte de los profesores en involucrarse en la educación a distancia. Sin embargo, yo creo que la resistencia al cambio no es una causa. Yo creo que la resistencia al cambio es la consecuencia de una causa mucho más profunda. Y esta causa mucho más profunda tiene que ver con el anclaje en un paradigma de la educación signado por el presencialismo. Ese paradigma que nos está envolviendo, por lo menos desde el siglo XVIII, supone algunos elementos que muy brevemente los voy a resumir porque tiene que ver con algo que más adelante voy a mencionar. En primer lugar, ese paradigma supone unos actores que son unos estudiantes y un profesor. Supone un medio que es el aula de clase, pero también supone unos recursos y supone unos contenidos. Ese paradigma presencialista también está asignado por unos principios, y esos principios los voy a resumir en dos: el principio de autoridad y control y el principio de autoridad. Son dos principios que no necesariamente van acompañados, pero ¿a qué se refieren estos principios? El principio de autoridad supone que el profesor tiene el control sobre una escenografía en el cual hay actores, hay reglas, hay una escenografía sobre el cual él ejerce control absoluto. La autoridad supone una relación en donde los discípulos asumen al profesor como una autoridad en la materia y por el cual le deben respeto. Por eso decía que no necesariamente los dos principios van en conjunto, porque muchas veces priva la autoridad sobre la autoridad. Ese paradigma sobre el cual el cual forma parte de nuestro anclaje cultural se vio un poco permeado en los últimos años con la irrupción de la tecnología. A lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero pasar de los dedos y la memoria a la calculadora fue toda una revolución. Aquí en esta universidad los exámenes de estadística duraban 7 horas. ¿Por qué? Porque los cálculos se hacían a mano, con los dedos y la multiplicación con la memoria. Cuando se introduce la calculadora, los exámenes se redujeron a 2 horas y uno los podía terminar antes de las 2 horas. Exámenes de estadística que son bastante complejos. Pero no solamente esa revolución impactó lo que es la relación de enseñanza-aprendizaje en el aula. Del pupitre pasamos a la PC, de la PC pasamos a la laptop y de la laptop pasamos a la tablet. Eso revolucionó totalmente la manera de registrar la información. Pero del libro pasamos a las bibliotecas virtuales, a los repositorios,
lo cual aligeró también la búsqueda de información. Pero no solamente eso. De la caja de zapatos y las fichas pasamos a los disquetes, de los disquetes al CD, del CD al DVD, del DVD al pendrive. Total que hay ahora recursos de alta tecnología que permiten registrar la información de manera rápida y de manera mucho más confiable. Pero ¿qué pasa? Esta irrupción de la tecnología no alteró el paradigma presencialista de la educación. El paradigma tuvo suficiente versatilidad para asimilarlos y hacer la relación de enseñanza-aprendizaje en un ambiente presencial mucho más expedito, mucho más fluido, pero no la suplantó. ¿Qué pasa? Cuando comienzan a irrumpir plataformas que torpedeaban el eje de explotación de la educación presencial, allí comenzaron los temores. Cuando surgieron plataformas que permitían abordar a distancia o mediatizado mediatizado a través de la tecnología, abordar la educación, ya comenzó a aflorar eso que llaman la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque se comenzó a perder por parte de los profesores el control del ecosistema del aula de clase. Comenzaron los temores, comenzó la desconfianza y comenzó a argumentarse que la educación a distancia era muy interesante, pero era poco confiable por aquello de la calidad académica. Ojo, léase el control del profesor sobre el ambiente del aula. Eventos como este demuestran que eso de la calidad académica es un mito cuando se trata de educación, la no calidad académica es un mito cuando se trata de educación a distancia. Puede haber tanta o mejor calidad académica que las clases presenciales, o al revés, puede haber tan mala calidad académica en una clase presencial como eventualmente la puede haber en una educación a distancia, porque eso no depende solamente de la tecnología, sino que depende de los actores y del acceso a la fuente de información y del buen manejo de ella. Con esto entonces, para cerrar, aplaudo estos eventos porque son la vitrina de que las cosas se pueden hacer con calidad. No debemos tener miedo, debemos incursionar en la educación a distancia, y esta universidad está brindando todos los esfuerzos por lograr que el mapa donde la educación a distancia impere se expanda cada vez más, que no sea por una eventual participación de algunas cátedras, algunos profesores, algunos departamentos, inclusive algunas escuelas. No, toda la Universidad Central de Venezuela debe convertirse en el adalid de la educación a distancia y ser referencia a nivel nacional de estos esfuerzos. Hoy en día estoy seguro que lo estamos siendo, aunque no lo creamos, y todo gracias a esfuerzos como este. Muchas gracias.